Llegado a los 17 años, a Melina le apareció un cáncer en la espalda. Ahí Melina decidió hacer sus directivas de voluntades anticipadas en vida. No quería que le hicieran traqueostomía, que la dejaran ligada a un respirador artificial en estado agónico y quería dejar sentado, que tuviera validez, que la iban a tratar con tratamientos para paliar el sufrimiento y el dolor y no para prolongar en una agonía. Esa obstinación casi ancestral por parte de los médicos, que ahora se está abandonando de todas maneras, ¿no tiene que ver también con el código hipocrático que formó a toda la profesión médica? Ese código hipocrático cuyo uno de los principios fundamentales era primum non nocere, primero no dañar. Entonces la pregunta sería, ¿en qué medida son conciliables estas prácticas, ya sea el rechazo de tratamiento, la eutanasia o el suicidio asistido, con este primero no dañar? O sea, ¿cómo se podría resolver eso? Los médicos, siempre que damos una quimioterapia, estamos dando un veneno que va a afectar a muchas células vivas sanas y también va a afectar las células cancerosas. Entonces, esto tiene muchísimas posibilidades. Ahora, lo que yo pretendo también entender de lo que dijo Hipócrates es que nunca daría un veneno posiblemente a una persona joven, sobre todo porque esa persona joven podía pedírselo porque no quisiera continuar adelante con su vida. La interpretación del suicida joven, del suicida enfermo terminal, es una interpretación absolutamente suya del juramento hipocrático, porque si nos atenemos a la letra del juramento y las adaptaciones de Ginebra, lo que dice es otra cosa totalmente distinta. Dice, me negaré a administrar veneno alguno por más que la misma persona me lo solicite. Entonces, no es el caso de esta especulación. O sea, el juramento hipocrático rechaza dar veneno por más que la persona lo pida para sí misma. Esto es lo primero que me parece aclarar. Lo segundo es, una cosa es prolongar artificialmente una vida en su etapa terminal y otra cosa es inducirle la muerte. Son dos situaciones distintas. Una cosa es dejar que el proceso continúe, otra cosa es causar, ser uno causa eficaz de la muerte del otro. Me parece que no entiendo cómo puede ser beneficioso para la persona causarle la muerte. No es terapéutico causar la muerte. Pero fíjate, eso hace una gran diferencia entre lo que es la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. O sea, yo no veo ninguna objeción para ejercer eutanasia activa, porque a pesar de que el médico esté ejerciendo su voluntad de aplicar unos medicamentos que causan la muerte, no lo está haciendo por su propia voluntad intentando hacerle daño al paciente. Está siguiendo la petición del paciente. Pacientes que tienen consentimientos informados de no buscar resucitación, de no aplicación de sondas nasogástricas, de no hacer maniobras de resucitación artificial. Eso llega el paciente a la clínica y los médicos no lo obedecen. Entonces, para mí, la reflexión como médico es que los médicos nos falta todavía un largo camino para entender que la vida es finita y que no somos inmortales. No somos inmortales. Exculpar al que es la causa eficiente de la muerte, simplemente porque el otro me lo recomendó. Si a mí viene un chico de 18 años que se peleó con la novia y me dice, mire, no me da fuerza, me dispara usted, yo no quedo expulsado porque le disparo, porque él no tiene fuerzas para suicidarse. Hablo de enfermos terminales. Claro, cada uno tiene responsabilidad de sus actos, libres y conscientes. Si el médico es libre y consciente, tiene su responsabilidad ética. Como sociedad poco nos desentendemos de ese hacernos cargo del otro. En el mundo, cuando uno ve la experiencia comparada, tiene el caso más dramático del momento, que es Holanda-Bélgica. Holanda-Bélgica tiene una ley que comenzó con los casos de agonía, pero que prontamente lo que se conoce como la pendiente resbaladiza fue llevando a que se aplique la eutanasia a los menores, a que se aplique la eutanasia. El último caso que tuvo trascendencia pública fue una persona con autismo, una persona después hubo otro caso de depresión. Y claro, de ahí a considerar que cualquier persona puede suicidarse en cualquier momento, hay un paso, ¿no? Puede suicidarse en cualquier momento, hay un paso, ¿no? Un paso. Bueno, mi nombre es Sofía, soy la hermana de Laila.
Laila nació una nena normal, fue al jardín, fue al colegio, tuvo amigos y a los 8 años le detonó una enfermedad neurometabólica y empezó a empeorar. Y no sé en qué momento, pero Laila dejó de ser Laila, digamos. En algún momento Laila dejó de jugar, Laila dejó de hablar, dejó de caminar, dejó de controlar esfínteres, dejó de ser quien era. Eso de tu hermano. Y en un año, Laila se apagó completamente. Lo que los médicos nos decían era, es como un bebé. Tiene registro, pero no tiene conciencia, ¿no? Como un bebé recién nacido. El tema es que Laila, su cuerpo seguía creciendo. Terminó siendo el cuerpo de una preadolescente. De todo lo que podría ser. Pero con pañales, con un botón gástrico. El pronóstico de los médicos era puede vivir así 40 años, Claro. como Sí. puede morirse mañana. Es sin pronóstico. Nos dijeron lo mismo a nosotros. Claro. Los últimos 6 meses, Laila estuvo en un hogar de la obra de Don Orione, no estuvo en casa. Nos llamaron un día del hogar, que había entrado en crisis cardiorrespiratoria por su sedentarismo, que es lo que suele pasar en estos casos. Pasaron las horas y Laila recuperó capacidad respiratoria. Pero los médicos nos dijeron, bueno, ella puede volver a entrar en crisis. Le puede volver a pasar esto. ¿Qué hacemos? Claro. Nos dieron la opción de elegir. Y me acuerdo que ese día yo tomé un café enfrente del hospital con un amigo y le dije, esta es la última. Yo lo sabía. Y no me olvido nunca la charla con mi viejo en la guardia del hospital, de terapia intensiva. Y fue, no la toquen más. Sí. Basta de tortura. Déjenla tranquila. Déjenla tranquila, ya está. Déjenla tranquila. Dicho y hecho, mi hermana entró en crisis, tuvo un paro cardiorrespiratorio nuevamente y no la volvimos a conectar. Lo esperó mi papá y se fue con mi papá y con mi mamá al lado, como llegó. Otro caso me habla de una mujer de 49 años. Esta paciente, cuando la fui a visitar, hacía 9 años había perdido los 2 riñones y llevaba 9 años asistiendo a su diálisis para poder mantener su vida. Había perdido su vista hacía 15 días. Y me dice, doctor, hasta el momento yo podía ir sola a que me hicieran mi diálisis. Ahora que estoy ciega, siempre tengo que depender de un alma caritativa que me acompañe a hacer mi diálisis. Pero lo más terrible, doctor, es que dentro de 21 días me amputan ambos pies. ¿Cómo voy a hacer yo para dirigirme a mi sitio de diálisis? Le dije, tienes toda la razón. No, me dijo ella, no puedo obligar a mis hijos que dejen de atender sus obligaciones por venir a llevarme a la clínica. Yo suelo ser muy puntual porque siempre quiero que el paciente evite la angustia de pensar que yo no voy a llegar a ayudarlo. Entonces acordamos un día, un viernes a las 9 de la noche. Llegué faltando 5 minutos para las 9 y ella me dice, doctor, tan puntual usted, pero le voy a rogar, me disculpe un momento, estoy esperando a una amiga mía que me viene a acompañar. Le dije, claro que sí, siéntese en la sala, doctor, le vamos a servir un café. Tocó la puerta, entró su amiga y las dos se encerraron en su habitación. Al cabo de unos 10 minutos abren de nuevo la puerta y gran sorpresa la mía. La amiga que llegó vino, maquilló a su amiga, a la que iba a fallecer, le puso los 2 únicos aretes de oro que ella tenía y la vistió con su mejor pijama. Y me dice, doctor, así es como quiero despedir mi vida, con lo mejor que tengo. Me puse a llorar y no puedo evitar recordarlo y que me cause esta emoción. Que una persona piense que para el momento final de su vida espera que su mejor amiga venga, la acompañe, la ayude a maquillar, le ponga sus mejores ropas y me diga, así es como quiero dejar mi vida. Me dijo con claridad, la eutanasia honra su propia vida. Me tuve que esperar como un cuarto de hora porque no era capaz ni de encontrarle la vena. Al fin le encontré su vena y pude hacer su eutanasia y siempre quedé pensando que esa decisión
que fue absolutamente serena, orgullosa casi, de una paciente, me dijo que el final de la vida, por una eutanasia activa como esta, honraba la vida que ella había tenido. Una especie de celebración de la vida, ¿no? Hizo una celebración de su vida con su propia eutanasia. Yo creo que en esto tratamos por qué lo filosófico, lo jurídico, por qué lo antropológico, lo psicológico, porque tratamos de evitar el emotivismo. La emoción es importante, pero la emoción tiñe la inteligencia. La pasión tiñe la inteligencia y nos hace percibir cosas que no son: los celos, la envidia, la desesperación, la angustia. Hace falta en la vida del hombre porque le dan sabor a la vida humana. Pero si yo vuelco el salero entero, ya no siento gusto a nada porque todo es sal. En el momento de la pasión, en el momento de la emoción violenta, yo tengo que tratar de objetivizar con la razón la decisión. Porque estamos hablando de momentos muy graves. Nadie quiere morir, es decir, la gente quiere vivir, pero no quiere sufrir. Claro. Ese es el gran dilema. Creo que ahí es donde aparece precisamente el nudo de la cuestión. Ahora, una pregunta, doctor. ¿La sedación podría ser asimilable a la eutanasia? ¿Es un tipo de acto eutanásico para usted? Yo no admito que la sedación se utilice porque muchas veces en reuniones que he tenido con los paliativistas en Colombia, ellos muy tranquilamente dicen, no, eso en algún momento le damos una sobredosis de morfina y el paciente muere. ¿Dónde está el respeto por la libertad de un paciente respecto de su propia vida cuando son los médicos paliativistas quienes deciden aumentarle la dosis de morfina para que fallezca? Por Dios. De todas maneras, creo que otro punto de vista a introducir es el punto de vista del Estado o el ordenamiento legal en esta materia, ¿no? Que no puede estar en función de todas las creencias. Es obvio que en la multiplicidad de creencias, ahí tenemos una diversidad sana, digamos, de la pluralidad de la vida, que no puede ser interferida o, digamos, uniformada por la ley. Entonces, la religión. No, menos por la religión, obviamente. La ley, en este caso, en el contexto social, está por encima de la religión. Claro, en este caso nos llevan a una cuestión metafísica o existencial de cómo nos relacionamos con nuestra finitud, con nuestra condición mortal. Eso es algo muy gordo, digamos, para enfrentar rápidamente. Pero ¿qué puede hacer la ley o el ordenamiento jurídico de una nación para, de alguna manera, aliviar qué? Aliviar la responsabilidad del medio, de los profesionales de la salud, aliviar también la situación de la familia que está acompañando a la persona que está en agonía y al propio, por supuesto, paciente que está en esa situación. Es decir, la ley tiene que ser lo más benevolente posible para que se resuelva de la manera menos conflictiva y menos dolorosa posible esa situación que es límite. Es decir, nadie quiere morir probablemente, este es el punto de partida, pero nadie puede evitarlo en situaciones en donde no tenemos las herramientas, ¿no? Yo no había ido al sanatorio ese día por algún motivo. Y vengo acá a casa y me encuentro con que afuera estaba el médico, había unas cuantas personas. Me agarró un dolor en el pecho, ¿no? Entonces me dijeron que había muerto. Al principio es una cortina pesada que cae frente a vos y crees que no vas a tener salida, ¿no es cierto? Porque la pérdida de un hijo es algo durísimo de tolerar, durísimo de tolerar. Pero de pronto, de alguna manera se van abriendo agujeritos en esa ventana cerrada y oscura que se te cayó, ¿no es cierto? Y te vas dando cuenta que son cosas de la vida y hay que pasarlas. Y si es posible no hay que ponerse mala ni furiosa ni rebelarse contra Dios, contra los espíritus, contra quien nos ha creado, con todas esas cosas que tenemos a veces en la cabeza, sino que pensar que ¿por qué no? ¿Por qué no me tocó a mí si le ha tocado a tanta gente? Entonces, eso te baja un poco los niveles de angustia o de ansiedad, como diciendo, bueno, me tocó a mí también, me tocó a mí también.
Yo creo que la muerte es digna cuando uno no tiene cargos de conciencia, es decir, cuando uno ha hecho por el otro todo lo que ha podido, del ser querido, ¿no es cierto? Y es digna cuando sabe que ha estado cuidado, que ha estado bien cuidado y al mismo tiempo vigilado por nosotros, ¿no? Así que de eso hay tranquilidad de conciencia, ¿no es cierto? No hay reproches para hacerse o para hacer. En el caso de Argentina, la ley de derecho al paciente, modificada en el año 2012 por la ley llamada muerte digna, dejó en claro que no se iban a aceptar las prácticas eutanásicas, o sea, eso lo excluyó. El debate se da en torno a qué se entiende por eutanasia, si solo la activa o la pasiva. Bueno, yo tengo una posición que diría que a su vez también es muy discutible. Que a su vez es discutible el concepto de pasiva. Sí. Después admite que se renuncia a los tratamientos que sean desproporcionados a las perspectivas de mejoría y admite también que se renuncia a la alimentación y hidratación y se incorporan los cuidados paliativos. El punto crítico de esa ley, entonces en general el tema se dio con la alimentación y la hidratación como cuidados ordinarios que no deberían en principio renunciarse. Bueno, igualmente hidratación y nutrición no hay que asimilarlo a beber y a comer, ¿no? Porque son tratamientos médicos. Esa también es otra cuestión que habría que señalar, ¿no? Hay un principio clásico de la bioética que es el principio del doble efecto, ¿no? Por el principio del doble efecto, uno busca una acción buena, pero se desprende en el mismo acto, se desprende una acción indeseada mala. Este es el caso, por ejemplo. Ahora, una cosa es que yo lo haga con una intención buscando el fin bueno, otra cosa es que lo que esté buscando es el fin de la vida del paciente. A pesar de que los efectos son los mismos. Hay una cosa que creo que no se ha tenido en cuenta y que para mí es supremamente importante, y es la medida en que se detiene la conciencia del paciente para que pueda ser él el que determine hasta dónde se somete a la sedación. Porque muchas veces terminamos llegando al final de la vida del paciente, que es lo que tú dices que no estamos buscando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le hemos dado tanto el aumento de su dosis que hemos lesionado su capacidad personal de decidir sobre su propia situación. Decidir sobre su propia situación.